De salud, mi nombre es Keo Muñoz. En este caso voy a presentar el trabajo de componentes del manejo integrado de plagas. Lo primero que todo tenemos lo que es el control cultural. En el control cultural, el manejo de lo que son las plagas llega a tener un tipo de estrategia, lo cual es utilizado dentro de lo que es la agricultura para el manejo. De manera en que el ambiente llega a ser desfavorable para lo que respecta en el desarrollo y la supervivencia de la respectiva plaga dentro de lo que llega a ser el cultivo, de manera que debe realizarse técnicas de rotación de cultivos con la importancia de la eliminación de lo que son los residuos de los distintos cultivos al terminar lo que viene siendo la cosecha, junto al manejo de distintas malezas que pueden desarrollarse dentro del cultivo, pero siempre y cuando hayan cultivos trampa, lo cual es de importancia eh, para atraer así a las plagas y que no se lleguen a presentar dentro de lo que es la plantación del cultivo, al igual que se deben realizar al borde de dicho cultivo. En este caso tenemos un ejemplo, eh, lo que es en el cultivo de brócoli para el manejo de la plaga, que es la polilla, la Prutella xylostela. La práctica se llega a implementar con la eliminación de mayoría de residuos de lo que ha sido la respectiva cosecha, junto a rastrojos, esto con el fin de bajar la población que se llega a presentar en estado larval de esta dentro de lo que ha quedado la respectiva cosecha. Bueno, seguimos con lo que es el control biológico. En este tipo de técnica se llega a utilizar organismos generalmente con vida. Esto con el fin de que el resultado sea en la disminución de la población de la respectiva plaga, incluyendo lo que son depredadores o alguno que otro parásito. Se puede presentar lo que son patógenos o al igual que los herbívoros, así regulando el equilibrio dentro del respectivo ecosistema que se llega a presentar. Tenemos como ejemplo lo que es el cultivo de algodón. En este tipo de control biológico se llega a implementar al cogollero, lo que es el nombre científico Lycoverpa armigera. Esta estrategia mayormente es en la liberación de la bacteria Bacillus thuringiensis, la cual llega a generar un tipo de toxina, afectando así directamente a la larva que se presenta, bajando en su mayoría un gran porcentaje de la población sin dañar el respectivo cultivo ni el ambiente, pasando a lo que viene siendo la resistencia de plagas e insectos. Esto es con el fin de buscar estrategias para mejorar las características genéticas y o ya bien sea las fisiológicas de lo que viene siendo la planta. Esto reduciendo el impacto a las distintas plagas, de manera en que se incluyen la resistencia estructural con una mejora incluida. Un ejemplo se puede presentar dentro del cultivo de maíz, aplicando la resistencia genética, el manejo de plagas, en este caso sería el gusano cogollero, como nombre científico tenemos Spodoptera frugiperda. En la variedad del maíz son transgénicos, esto lo cual llega a contener la proteína CRI, teniendo una derivación de la Bacillus thuringiensis,
teniendo esta efectividad contra lo que son las plagas, lo cual este tipo de proteína CRI actúa como una manera efectiva, como tipo insecticida natural, afectando considerablemente el sistema de las larvas, reduciendo severamente su población. Bueno, tras esto pasamos a lo que es la ecología química, volátiles de plantas inducidos por la herbivoria y feromonas de insectos. En este caso tenemos unas distintas interacciones de lo que son los organismos dentro del respectivo entorno, por los distintos compuestos químicos que se llegan a generar dentro de un campo. En cuanto a lo que es el volátil, se llega a presentar en una planta que puede ser inducida por razones de herbivoria y las respectivas feromonas de los insectos que se llegan a presentar en un tipo de papel importante en cuanto a la comunicación de manejo de las plagas. En los volátiles de las plantas inducidas por herbivoria, el momento en que la planta llega a presentar un ataque por algún tipo de herbívoro, se llega a presentar unos tipos de compuestos orgánicos que son volátiles. Los compuestos llegan a repeler a distintos herbívoros y atrayendo a los enemigos naturales de distintas plagas, como son los parasitoides y respectivos depredadores. En algunos casos que dan señales a otras plantas. En este caso tenemos en el cultivo de maíz, lo cual al ser atacado por Spodoptera frugiperda, tiene capacidad de lo que es atraer a la avispa parasitaria, controlando la plaga que se presenta en el cultivo. En lo que es las feromonas, en lo que es la ingeniería genética, llega a ser una herramienta de vital importancia en el manejo de las plagas, lo cual nos llega a permitir como ese material genético en las distintas plantas, dándole una resistencia a las plagas que generalmente son más susceptibles a estas. Esto es gracias a lo que la inserción, lo que llega a ser una producción de las proteínas tóxicas para lo que son las plagas, dando resistencia y fuerza. En ejemplo tenemos lo que es el algodón, así desarrollando las variedades que son los transgénicas, esas cuales llegan a contener lo que es la proteína de la bacteria del Bacillus thuringiensis, permitiendo crear un tipo de toxina contra lo que son las plagas. En este caso tenemos el gusano cogollero, lo cual es de gran importancia para bajar la necesidad de los pesticidas y cualquier tipo de químico que llegue a ser perjudicial, ya sea para la planta o en el medio. Tenemos las técnicas de esterilización de plaga. En este caso tenemos lo que es el tipo de método control biológico, en el que se genera una cría masiva de lo que es con un tipo de esterilización a lo que es el insecto, con una radiación ya sea rayos X o rayos gamma. En el momento, los insectos que se llegan a esterilizar, en su mayoría siendo machos, se liberan para que se establezcan en el lugar de apareamiento con lo que son las hembras, dentro de un entorno ya establecido, siendo silvestre. Pero al no producir descendencia,
gradualmente la población de lo que la respectiva plaga reduciría poco a poco. En este caso tenemos lo que la mosca del Mediterráneo, Celatitis capitata, dentro del cultivo de la fruta. Este motivo de la liberación del macho esterilizado permite en gran manera reducir la población de la resistencia de la plaga dentro de la región, permitiendo bajar el uso excesivo de pesticidas, protegiendo en sí el medio y siendo de gran importancia este tipo de método dentro de lo que es la agricultura. Por último tenemos lo que es el control químico y el último que se debe utilizar en el caso de que no funcionen los anteriores métodos. Este caso de implementación son los productos químicos, siendo como los herbicidas, insecticidas, fungicidas, de manera que se deben controlar las plagas. En los casos de enfermedades dentro de lo que es el respectivo cultivo, siempre se tiene en cuenta que es muy eficaz y actúa con rapidez en el momento que se lo implementa, siempre con el fin de bajar lo que es la población de las distintas plagas que se llegan a establecer, pero con la importancia de usarlo correctamente para no producir impactos en el medio, lo cual se debe tener muy en claro que las plagas llegan a presentar resistencia a este seguidamente si no se realiza un buen control desde un inicio, ya que estas son capaces de adaptarse. En un ejemplo tenemos lo que es el control del cultivo de arroz, que se llegan a utilizar el clorpirifos, de manera que la plaga del gusano cogollero, Spodoptera frugiperda, actúa en su sistema nervioso, eliminándolo efectivamente, pero siempre con una dosis recomendada y en las medidas correctas, ya como lo mencionados, tratando de no perjudicar el medio, ya que estos controles llegan a ser muy perjudiciales para la salud y en el medio. Bueno, eso sería todo para la presentación. Muchas gracias.